¿Recuerdas cuando Ford fabricaba coches que no se parecían a ningún otro coche en la carretera? Cuando asumieron riesgos reales y construyeron máquinas que te hacían girar la cabeza. La década de 1970 tiene mala fama en la historia del automóvil. Todo el mundo piensa que todo fue malestar y parachoques feos. Pero aquí está el punto. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Durante esa década, Ford construyó silenciosamente algunos de sus automóviles más innovadores y exitosos. Coches que salvaron la empresa. Coches que cambiaron segmentos enteros. Coches que la gente, de alguna manera, ha olvidado por completo. Hoy vamos a hacer un recuento de 10 coches Ford olvidados de la década de 1970 que en realidad fueron brillantes. Y créeme, algunos de estos te sorprenderán. Si te gusta descubrir joyas automovilísticas que la historia pasó por alto, haz clic en el botón me gusta y suscríbete. Realmente ayuda a que el canal crezca. Número 10, Ford Mustang II, 1974 a 1978. Sí, estoy defendiendo el Mustang II. Dejen de reírse. Este coche recibe más odio que cualquier otro Mustang de la historia. Pero esto es lo que todo el mundo olvida. Salvó la placa Mustang de la extinción. Cuando la gasolina alcanzó los 50 centavos por galón en 1974 y las compañías de seguros estaban aplastando a los propietarios de muscle cars, Ford tenía dos opciones: matar al Mustang o reinventarlo por completo. Eligieron la reinvención. El Mustang II era 19 pulgadas más corto que el modelo de 1973. Piénsalo, 19 pulgadas. Pesaba 800 libras menos. El motor base era un 4 cilindros de 2,3 L que rendía 23 MP galones. En 1974, eso fue revolucionario para un coche deportivo. A Motor Trend no solo le gustó, sino que lo nombró Auto del Año. Y aquí viene la parte realmente impactante. Ford vendió 385.993 de ellos solo en el primer año. Eso es más que el Mustang 12 original de 1964. Lo que la gente no entiende del Mustang 2 es que era exactamente lo que Estados Unidos necesitaba en el momento exacto. Las tuberías para la venta de gas se extendían por varias manzanas. La EPA estaba tomando medidas enérgicas contra las emisiones. Las compañías de seguros trataban cualquier cosa con un V8 como si fuera un misil guiado. El Mustang 2 le ofreció a la gente estilo, economía y esa herencia del Mustang en un paquete que realmente tenía sentido. ¿Fue rápido? No. El motor básico de 4 cilindros generaba 88 caballos de fuerza. Incluso el quinto 8 opcional solo alcanzaba los 139 km por hora. Pero la velocidad ya no era lo importante. El punto era la supervivencia. Y el Mustang 2 no solo sobrevivió, sino que prosperó. Durante sus 5 años de existencia, Ford vendió más de 1,1 millones de ellos. Sin el Mustang 2, que mantuvo viva y rentable la marca durante la peor década automotriz de la historia estadounidense, tal vez nunca hubiéramos tenido la carrocería Fox, el SN95 o cualquier Mustang moderno. En realidad el estilo también era bastante inteligente. Tomó prestados elementos del Mustang 65 original, el capó largo, las proporciones de la cubierta corta, la escultura lateral con detalles GEK con el medio techo de vinilo y las ventanas de ópera. Parecía realmente lujoso. La versión Ken Cobra de 1978, con su enorme calcomanía en el capó, puede haber sido cursi, pero demostró que Ford aún tenía pelea. Hoy en día, los Mustang segundo limpios están empezando a apreciarse. Los que los odian están dejando de lado la edad y los coleccionistas más jóvenes los ven como lo que eran, el automóvil adecuado en el momento adecuado que mantuvo vivo a un ícono. Número 9, Ford Fairmont, 1978 a 1983. El Fairmont podría ser el Ford más importante que nadie recuerda. En serio, este sedán compacto de aspecto insulso literalmente salvó a Ford Motor Company y lanzó todo su renacimiento de los años 1980. ¿Cómo? 2 palabras, plataforma Fox. Cuando Ford desarrolló el Fairmont, estaban casi en quiebra.
La empresa había perdido millones en coches grandes que ya nadie quería. Necesitaban algo barato de desarrollar, barato de construir y lo suficientemente bueno para competir con las importaciones. La plataforma Fox del Fairmont fue su gran apuesta. Un diseño monocasco liviano que podría soportar todo, desde autos económicos hasta autos deportivos. El Fairmont en sí era deliberadamente simple. Estilo cuadrado que maximiza el espacio interior. Suspensión delantera con puntal McPherson, una novedad para Ford. Dirección de cremallera y piñón para un manejo preciso. El coche completo pesaba solo 2.400 libras. Con el motor turbo de 4 cilindros y 2,3L opcional, realmente podía moverse. Pero aquí es donde se pone interesante. Ford utilizó esa plataforma Fox debajo para el Mustang de 1979, luego para el Thunderbird, luego para el Mercury Capri, el Lincoln Mark VII, el Continental y docenas de otros modelos hasta la década de 1990. La plataforma Fox se convirtió en la navaja suiza de Ford. Infinitamente adaptable, relativamente ligero y barato de producir. Sin la demostración del concepto por parte de Fairmont, Ford podría haber quebrado a principios de los años 80. El propio Fairmont vendió más de 2,3 millones de unidades en solo 6 años. No está mal para un coche diseñado con un presupuesto limitado. Ganó el premio al coche del año de Motor Trends en 1978. La versión futura Coupe, con su ventana trasera envolvente, parecía genuinamente deportiva. El vagón era enorme por dentro y por fuera para su tamaño, y esa ingeniería simple significaba que era confiable y fácil de reparar. Hoy en día, los Fairmont están prácticamente extintos. Se utilizaron como transporte barato y a nadie se le ocurrió salvarlos. Pero a los amantes de los hot rods les encantan. Esa plataforma Fox significa que las piezas del Mustang se instalan directamente. Un Fairmont con un motor 5.0 y una transmisión de 5 velocidades es un auténtico durmiente. Más importante aún, este sedán olvidable literalmente salvó a Ford y lanzó la plataforma que dominaría su línea durante 2 décadas. No está mal para un coche que parecía una caja frigorífica con ruedas. Número 8. Ford Capri-Sun en 1974 a 1978. Los estadounidenses apenas recuerdan el Capri 2, pero esta fue la respuesta de Ford Europa al Mustang y, en muchos sentidos, era mejor. El Capri existía desde 1969, pero la versión MK2 que llegó en 1974 lo transformó de un bonito coupé a un práctico coche deportivo. El gran cambio, un hatchback. De repente, este elegante pony car europeo podía transportar carga real. Los asientos traseros se pliegan completamente. Podrías colocar esquís, equipo de camping o alimentos para una semana. Fue como si Ford Europa mirara el Mustang y dijera, buen coche. Pero ¿qué pasaría si realmente fuera útil? Bajo el capó, los estadounidenses tienen el quinto 6 kW de 2,8L que genera 105 caballos de fuerza. No es nada del otro mundo, pero en un coche de 1.180 kilogramos y con una elegante transmisión manual de 4 velocidades, se sintió rápido. Pero el manejo fue donde el Capri realmente brilló. La puesta a punto europea de la suspensión le permitió tomar curvas. La dirección de cremallera y piñón era precisa. Los frenos de disco en las 4 ruedas, equipamiento estándar, realmente detuvieron el vehículo. El estilo también era magnífico. Ese capó largo, el perfil fastback y los faros cuádruples le daban una presencia real. El Capri 2 ya con detalles en negro, su techo de vinilo hasta la mitad y su interior mejorado se sentía como un Aston Martin bebé. Ford los vendió a través de concesionarios Lincoln Mercury y desarrollaron un culto de seguidores entre personas que querían algo más deportivo que un Mustang 2, pero no querían pagar los precios de BMW. Lo que mató al Capri en Estados Unidos no fue la calidad. Eran coches bien construidos. Era el tipo de cambio. A medida que el dólar se debilitó frente al marco alemán, el precio del Capri subió hasta costar casi tanto como un Mustang V8. Las ventas colapsaron y Ford lo retiró del mercado estadounidense después de 1978. Pero en Europa,
el Capri siguió siendo un éxito masivo hasta 1986. Hoy, encontrar un Capri 2 limpio en Estados Unidos es como encontrar un unicornio. Los exigieron mucho y la disponibilidad de piezas asustó a los coleccionistas. Pero eran coches brillantes, máquinas de rendimiento práctico que demostraban que Ford Europa podía construir autos deportivos de clase mundial. El hecho de que los estadounidenses los hayan olvidado no disminuye lo que lograron. El Capri To-Duke era todo lo que un pequeño automóvil deportivo debería ser. Número 7. Ford Granada Mark I Europa 1972 a 1977. No el Granada americano. Eso fue simplemente un Maverick retrasado. La Granada europea fue algo completamente diferente. El asalto de Ford a Mercedes y BMW en el mercado de coches ejecutivos funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Ford Europa observó los sedanes de lujo alemanes y se dio cuenta de algo importante. La mayoría de los compradores no necesitaban 200 caballos de fuerza ni ingeniería compleja. Querían comodidad, confiabilidad y presencia a un precio que no requiriera vender un riñón. El Granada cumplió con los tres. El estilo era deliberadamente conservador, un diseño formal de 3 volúmenes con una parrilla cromada adecuada y trabajos brillantes de buen gusto. Parecía caro, como un Mercedes clase S encogido. En el interior, Ford lo lanzó todo. Asientos de terciopelo, molduras de madera, aire acondicionado disponible, elevalunas eléctricos e incluso un cuentarevoluciones. Esto era un lujo para las masas. Pero lo brillante estaba debajo. El Granada utilizó mecánica probada del Cortina y del Tianis. Los motores del ESEC 56 eran a prueba de balas. La suspensión era suave pero bien controlada. Todo fue diseñado para durar para siempre con un mantenimiento mínimo. Calidad de construcción alemana a precios Ford. Se convirtió en el best-seller del segmento en Gran Bretaña casi inmediatamente. A los compradores de flotas les encantan. Confiables, cómodos y parecían apropiados para el exterior de un bufete de abogados o un banco. El 2.8 GAX era el modelo de lujo más completo, con cuero y todas las opciones, pero incluso los modelos básicos se sentían especiales. El Granada también demostró ser increíblemente versátil. La versión familiar era enorme. El coupé de 2 puertas tenía un aspecto verdaderamente deportivo. Incluso había una versión limusina con un pie más de distancia entre ejes. Las fuerzas policiales de toda Europa compraron miles de ellos, lo suficientemente rápidos para atrapar a quienes exceden los límites de velocidad y son lo suficientemente duros para el abuso diario. La producción alcanzó las 600.000 unidades en 5 años. No está mal para el primer coche de lujo serio de Ford. Granada demostró que Ford podía competir con las marcas premium establecidas ofreciendo el 90% de la experiencia al 60% del precio. Hoy en día, las Granadas Mark I limpias se están volviendo coleccionables en Europa. Representan a Ford en su máxima expresión pragmática, ofreciendo a la gente lo que realmente querían en lugar de lo que los entusiastas pensaban que deberían querer. Número 6. Ford Maverick, 1970 a 1977. El Maverick debía ser el caza de importaciones de Ford, un compacto simple y barato para luchar contra el VW Beetle. Lo que realmente construyeron fue una de las plataformas más versátiles y exitosas de los años 70. Este coche lo hizo todo. Ford desarrolló el Maverick en un tiempo récord utilizando piezas del Falcón. El estilo era limpio y moderno, línea de techo semi-fastback, parrilla simple y ornamentación mínima. El paquete completo costó solo $1,995. Eso equivale aproximadamente a $13,000 en el dinero de hoy por un automóvil real de un fabricante importante. Pero aquí es donde Ford demostró su genialidad. Si bien el Maverick base era Spartan, la lista de opciones era enorme. Se podía pedir desde un motor de 200 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea hasta un V8 de 302 centímetros cúbicos manual o automático, asientos corridos o tipo butaca, techo de vinilo, ruedas de rally, aire acondicionado. Marcando las casillas correctas, puedes construir cualquier cosa, desde un auto económico de gama baja hasta un muscle car junior.
El paquete grave convirtió al Humble Maverick en algo especial. Tomas de aire en el capó, parrilla opaca, espejos deportivos y escapes dobles. Con el Quinto 8302, un grave podía competir con coches de alto rendimiento mucho más caros. Fue el coche económico y silencioso de Ford. Las ventas del primer año explotaron. Casi 579,000 unidades. Eso es mejor que el lanzamiento del Mustang. La gente no se cansaba de ellos. Fueron fáciles de trabajar. Las piezas eran baratas. Esa plataforma Falcón ya existía desde siempre, por lo que los mecánicos conocían cada tornillo. El 4 puertas llegó en 1971 y convirtió al Maverick en un auténtico coche familiar. El Mercury Camry era básicamente el mismo coche con un equipamiento diferente. En Brasil, Ford siguió construyendo Mavericks hasta 1979. El diseño era así de bueno. Hoy en día, los Mavericks ocupan este espacio extraño donde son demasiado comunes para ser verdaderamente coleccionables, pero demasiado interesantes para ignorarlos. Agarrar con cuidado con el 302 y la transmisión de 4 velocidades es realmente divertido. Todavía son baratos de comprar y fáciles de modificar. El Maverick demostró que no hace falta complejidad para construir un gran coche. A veces lo simple es exactamente lo correcto. Número 5, Ford Fiesta Mark I, 1976 a 1983. El Fiesta fue el primer automóvil global de Ford y su primer diseño de tracción delantera producido en masa. Este pequeño hatchback no solo competía con los coches pequeños establecidos. Revolucionó la forma en que Ford construía vehículos en todo el mundo. Henry Ford II impulsó personalmente el proyecto Fiesta. Vio a Volkswagen vendiendo millones de Golfs y a Fiat arrasando con el 127. Ford necesitaba un coche pequeño moderno o perdería Europa para siempre. El desarrollo costó más de $1,000 millones. El programa de automóviles más caro en la historia de Ford en ese momento. Pero lo que crearon fue brillante. El Fiesta pesaba solo 1.600 libras. El motor transversal y la tracción delantera maximizaban el espacio interior. La carrocería hatchback era increíblemente práctica. Con los asientos traseros abatidos, podría caber una lavadora en el interior. Prueba eso en un Golf. La ingeniería fue sorprendentemente sofisticada. Los motores, que iban desde los 957 centímetros cúbicos a los 1,6 L, eran todos nuevos diseños de árbol de levas en cabeza. La suspensión utiliza puntales MC Ferguson en la parte delantera y una inteligente viga giratoria en la parte trasera. La dirección de cremallera y piñón era nítida y directa. Esta cosa se manejaba como un kart. Ford construyó Fiestas en Alemania, España y Gran Bretaña simultáneamente. Los vendieron en Europa, obviamente, pero también en Sudamérica, Asia e incluso brevemente en Estados Unidos. El proceso de fabricación fue revolucionario, se utilizaban las mismas herramientas y piezas en todo el mundo para lograr economías de escala masivas. Las versiones deportivas eran realmente rápidas. El XR2, con su motor de 1,6 L y suspensión deportiva, podría dejar en ridículo a coches mucho más grandes en una carretera con curvas. El Super Sport, con sus detalles negros y llantas de aleación, tenía un aspecto realmente agresivo. Estos no eran solo coches económicos, eran divertidos. La producción del primer año alcanzó las 417,000 unidades. En 1979, Ford había construido su Fiesta número 1.000.000. Se convirtió en el automóvil más vendido de Gran Bretaña y salvó a Ford Europa de la quiebra. El Fiesta demostró que Ford podía construir coches pequeños de primera clase que la gente realmente quería tener. Hoy en día, los primeros Fiestas se están volviendo coleccionables, especialmente las versiones más populares. Representan la exitosa transformación de Ford en un fabricante de automóviles global. Número 4, Ford Cortina Mark III, 1970 a 1976. El Cortina Mark III fue el automóvil más vendido de Gran Bretaña en la década de 1970. Ni un coche deportivo, ni un coche de lujo, sino un coche superventas, punto.
Ford Reino Unido vendió más de 1 millón de ellos en 6 años. Sin embargo, hoy en día la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ello. El Mark III reemplazó al Mark II, de forma cuadrada y con un elegante diseño en forma de botella de Coca-Cola. Esa línea de guardabarros trasero elevada y la línea del techo fastback le daban un aspecto verdaderamente deportivo. Pero debajo de la bonita chapa metálica se encontraba un coche familiar brillantemente pragmático que podía ser lo que uno necesitara que fuera. La gama de motores era enorme. Desde el motor base de 1,3L hasta el Pinto de 2L del GT, había un Cortina para cada presupuesto y necesidad. El 1.6 se convirtió en el punto óptimo. Suficiente potencia para circular por autopista, pero aún así económico. Los motores Pinto con árbol de levas en cabeza eran suaves y confiables. Los cambios de correa de distribución fueron el único drama. Ford ofreció variaciones aparentemente infinitas. Niveles de equipamiento de 2 puertas, 4 puertas, familiar, básico, L, XL, GT y GXL, manual o automático. Podría tener una flota especial con especificaciones de pobreza o un GXL cargado con terciopelo, detalles de madera y techo de vinilo. Las versiones familiares eran envolventes por dentro. A las familias les encantaron. El 2L GT fue la elección de los entusiastas. Carburador Weber de doble estrangulador, suspensión deportiva, ruedas más anchas y asientos tipo butaca adecuados. No era exactamente rápido con 96 caballos de fuerza, pero se manejaba brillantemente y tenía un aspecto impecable con sus faros cuádruples y sus franjas GT. Al motor le encantaba acelerar y la caja de cambios de relación cerrada aprovechaba al máximo la potencia disponible. Lo que hizo brillante al Cortina Mark III fue su total competencia. Nada fue innovador, pero todo funcionó. Fue cómodo, práctico, confiable y de buena relación calidad-precio. Los concesionarios Ford estaban en todas partes. Las piezas eran baratas. Tu mecánico local podría arreglar uno con los ojos vendados. El Mark III dominó las listas de ventas británicas desde su lanzamiento hasta su discontinuación. Los compradores de flotas adquirieron cientos de miles. Las familias los compraron. Los vendedores ambulantes los compraron. Incluso los entusiastas los compraron y los modificaron para las carreras. Hoy en día, los Mark III limpios son cada vez más raros y sus valores están aumentando. Representan lo mejor de Ford UK cuando comprendieron perfectamente su mercado y ofrecieron exactamente lo que la gente quería. Número 3. Ford Taunus TC 1970 a 1982. El Taunus TC era el gemelo alemán del Cortina, pero decir que era simplemente una copia diseñada con una marca es perder el objetivo. Esta fue la otra obra maestra de Ford Europa, un automóvil que conquistó la Europa continental como el Cortina conquistó Gran Bretaña. Si bien compartían la misma plataforma básica, los Taunus tenían su propia personalidad. El estilo era sutilmente diferente, más angular, más germánico. La parrilla era única. Las luces traseras eran horizontales en lugar de verticales. En el interior, el tablero de instrumentos era completamente diferente, con instrumentación completa incluso en los modelos básicos. Los alemanes esperaban unos indicadores adecuados. La gama de motores favoreció los excelentes motores que lo V6. Los motores V6 de 1,7 y 2L eran suaves, tenían mucho torque y eran prácticamente indestructibles. El sonido era embriagador, un auténtico burbujeo de 6 cilindros que hacía que incluso las compras en el supermercado parecieran especiales. La inyección de combustible llegó a los modelos posteriores, aumentando la potencia y el ahorro. Pero la verdadera brillantez del Taunus fue su versatilidad. Ford ofrecía sedanes de 2 y 4 puertas, un magnífico coupé fastback y un enorme familiar. El vagón volcador podría tragarse la carga equivalente a un pequeño apartamento. La calidad AD de construcción alemana hizo que todo se sintiera sólido y preciso. El GXL era el buque insignia de lujo. Asientos de cuero, molduras de madera, todo eléctrico. Te brindó la comodidad de Mercedes a precios de Volkswagen.
El GT era el modelo deportivo con suspensión mejorada, ruedas más anchas y luces antiniebla. Con el motor V6 de 2,3 litros, podía realmente correr. Ford vendió millones de ellos en toda Europa. En Alemania, luchó contra el récord de Opel y ganó. En Suiza, Suecia y los Países Bajos se convirtió en el coche familiar por defecto. Las versiones familiares eran especialmente populares, prácticas, fiables y, además, tenían buen aspecto. Lo que hizo especial al Tionis TC fue cómo adaptó la fórmula de Cortina al sabor continental. Donde los británicos querían acabados lujosos y suspensiones suaves, los europeos preferían una mejor ingeniería y manejo. Los Townies cumplieron con ambas cosas. Demostró que Ford podía construir automóviles genuinamente europeos, no solo diseños estadounidenses adaptados para mercados extranjeros. Hoy en día, los TC Tonises limpios se están volviendo coleccionables, especialmente los Coupe y los GT. Representan a Ford Europa en su máxima expresión de confianza. Número 2, Ford Pinto 1971 a 1980. Sí, estoy defendiendo el Pinto. Antes de cerrar el video, escúchame. La reputación del Pinto quedó destruida por la controversia del tanque de combustible. Pero antes de ese escándalo, fue uno de los coches más exitosos de Ford en todos los tiempos. Y mecánicamente, realmente fue brillante. Ford desarrolló el Pinto para luchar contra las importaciones japonesas. El objetivo era simple: construir un automóvil pequeño que los estadounidenses realmente querrían tener. No es un penalti, sino un auténtico coche con estilo, confort y un rendimiento decente. Tuvieron más éxito del que nadie esperaba. El estilo era perfecto para su época. Ese capó largo y esa plataforma corta le daban proporciones deportivas. La cola común era distintiva. El paquete de rally opcional con parrilla negra y faros antiniebla parecía realmente agresivo. Este no parecía un coche económico. Parecía un muscle car encogido. Mecánicamente, el Pinto era sorprendentemente sofisticado. El motor 2L de 4 cilindros en línea era suave y entusiasta. El E6 2.8 voltios opcional lo convirtió en un auténtico cohete de bolsillo. La transmisión manual de 4 velocidades tenía un cambio muy suave. El manejo era mucho mejor de lo que cualquier pequeño automóvil estadounidense tenía derecho a ser. Road & Track lo calificó como el automóvil estadounidense con mejor manejo por menos de $2,000. Ford vendió más de 3 millones de Pintos en 9 años. La versión familiar con su escotilla de cristal era increíblemente práctica. La camioneta de crucero con sus ventanas de ojo de buey y paquete gráfico se convirtió en un clásico de culto. El Mercury Bobcat Twin añadió un toque de lujo. No eran simplemente coches baratos. Eran buenos coches que resultaban asequibles. Sí, el diseño del tanque de combustible tenía fallas. Sí, la respuesta de Ford al problema fue inexcusable. Pero eso no debería borrar lo que logró Pinto. Demostró que los estadounidenses comprarían automóviles pequeños si tuvieran el estilo adecuado y fueran divertidos de conducir. Mantuvo a Ford competitivo durante la invasión de importaciones y mecánicamente era sólido como una roca. Muchos Pintos corrieron cientos de miles de millas. Hoy en día los Pintos están empezando a ser valorados por lo que fueron en lugar de condenados por lo que salió mal. Cada vez es más difícil encontrar ejemplos limpios. Los vagones en particular se están volviendo objetos de colección. El Pinto merece algo más que ser recordado como un chiste. Era un buen coche que se vio envuelto en una situación terrible. Número 1. Ford Falcon XCG Stunt Cobra, Australia, 1977 a 1978. La mayoría de los estadounidenses no tienen idea de que este automóvil existió. El Ford Falcon XC Cobra podría ser el mejor muscle car de Ford de los años 70 y vino de Australia. Esta cosa era un auténtico asesino de gigantes que dominó las carreras y se convirtió instantáneamente en una leyenda en Australia. Ford Australia había estado fabricando halcones potentes desde los años 60, pero la generación XC llevó las cosas a otro nivel. El techo rígido del GS, con su postura agresiva y su entrada de aire funcional en el capó, parecía ir en serio.
pero la edición limitada Cobra era algo completamente diferente. Debajo del capó se encontraba un motor V8 Cleveland 351 que desarrollaba 300 caballos de fuerza. En 1978, cuando los autos de alto rendimiento estadounidenses alcanzaban los 150 caballos de fuerza, los australianos nunca renunciaron a la potencia. Ese Cleveland respiraba a través de un Holly de 4 cuerpos y colectores de escape. Sonaba como un trueno del infierno. El paquete Cobra agregó un capó abultado y enorme, ruedas más anchas, espejos deportivos y ese inolvidable esquema de rayas azules sobre blanco. Solo se construyeron 400 unidades con fines de homologación. Los necesitaban para salir a competir, y vaya que corrieron. En Bathurst, en 1977, Alan Moffett y Colin Bond terminaron en segundo lugar con sus hardtops Falcon Axie. Fue el mejor momento de Ford Australia. Pero esto es lo que hizo que estos coches fueran realmente brillantes. Por debajo seguían siendo halcones. Eso significaba un maletero enorme, un espacio decente en los asientos traseros y una practicidad sorprendente. Podrías conducir uno al trabajo toda la semana y luego dominar la pista de carreras el domingo. Prueba eso en un Corvette. La ingeniería también estuvo bien resuelta. Componentes de suspensión de servicio pesado de la camioneta F-100. Parte trasera de 9 pulgadas que podía soportar la potencia. Transmisión de 4 velocidades con relación cerrada o automática Cruise-O-Matic incorporada. Estos no eran simplemente guerreros de línea recta. Deberían poder manejar las curvas también. Hoy en día, los XC Cobra son coches de $1 millón en Australia. Incluso los hardtops Axias normales cuestan muchísimo dinero. Representan los últimos muscle cars australianos verdaderamente salvajes antes de que las regulaciones sobre emisiones acabaran con la fiesta. Ford Australia mantuvo la fe en el quinto 8 cuando todos los demás se dieron por vencidos. El Axie Cobra no fue solo un gran Ford olvidado. Podría ser el mejor automóvil de alto rendimiento construido por Ford en cualquier parte del mundo durante la década de 1970. Y ahí lo tienes. Estos son 10 coches Ford más olvidados de la década de 1970 que en realidad fueron brillantes. ¿Cuál de estos te sorprendió más? ¿Tenías alguno de estos o conocías a alguien que lo tuviera? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Me encanta escuchar sobre las conexiones de la gente con estos clásicos olvidados. Puede que la década de 1970 haya sido difícil para los automóviles, pero Ford estaba construyendo silenciosamente algunos de sus vehículos más innovadores e importantes de todos los tiempos. Ya que has estado aquí tanto tiempo, sigue adelante y presiona el botón me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Tenemos más historias de autos olvidados para contarte. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos motores Ford se ganaron la reputación de ser bombas de tiempo? ¿Y si les dijera que el fabricante de automóviles más emblemático de Estados Unidos ha producido algunos motores tan problemáticos que han costado a sus propietarios miles de dólares en reparaciones y han dejado innumerables vehículos varados en las carreteras? Hoy contamos los 10 motores Ford más letales jamás fabricados. Centrales eléctricas que prometían rendimiento pero entregaron pesadillas. Desde fallas catastróficas hasta reparaciones que vacían el bolsillo, estos son los motores que los mecánicos temen ver llegar a sus talleres. Antes de sumergirnos en este salón mecánico de la vergüenza, presione el botón me gusta y suscríbase. Realmente ayuda al canal a ofrecerte más inmersiones profundas en el mundo automotriz como esta. Número 10. El Powerstroke Diesel de 6,4L. El motor diésel Powerstroke de 6.4 litros y 4 litros parecía la respuesta de Ford a las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas cuando debutó en 2008. Se suponía que este motor sería el sucesor más limpio y refinado del querido 6.0 litros. En cambio, se convirtió en una pesadilla financiera para los propietarios de Super Duty. El problema empezó casi inmediatamente. El sistema de filtro de partículas diésel era un desastre. Se obstruía constantemente, obligando al motor a realizar ciclos de regeneración que quemaban enormes cantidades de combustible.
Los propietarios informaron que obtuvieron tan solo 8 metros por galón durante estos ciclos, 8 en un camión diésel. Pero eso fue solo el comienzo. El sistema de combustible de alta presión era increíblemente sensible a la contaminación. Incluso residuos microscópicos podrían destruir todo el sistema, generando facturas de reparación superiores a los $10,000. Los turbocompresores secuenciales gemelos, aunque impresionantes en el papel, tenían la desagradable costumbre de fallar prematuramente. Cuando un turbo fallaba, generalmente se llevaba consigo al otro. Son otros $5,000 ahí mismo. El verdadero asesino fue el equipo de emisiones. Los enfriadores EGR se agrietarían y perderían refrigerante en los cilindros. El catalizador de oxidación diésel fallaría. El sistema de reducción catalítica selectiva funcionaría mal. Cada fallo desencadenó una cascada de otros problemas. Los concesionarios Ford no pudieron satisfacer las reclamaciones de garantía. Algunos camiones pasaron más tiempo en el taller que en la carretera. En 2010, apenas 2 años después de su introducción, Ford ya había visto suficiente. Mataron al 6.44 y presentaron el Scorpion diésel de 6.7L. La reputación del 6.4 quedó tan dañada que los valores de los camiones usados se desplomaron. Hoy en día, encontrar un comprador para un 6.4 Power Stroke es casi imposible. La mayoría de los propietarios eliminan por completo el equipo de emisiones o desguazan los camiones por completo. Es un triste final para lo que debería haber sido el buque insignia diésel de Ford. Número 9. El 3.8L es XF6. El Ford 3.8L ha impulsado millones de vehículos desde la década de 1980. Lo encontrarás en todo, desde Mustangs hasta Winstars. Pero este motor de batalla tenía un defecto fatal que lo convertía en una pesadilla en términos de confiabilidad. El diseño de la junta de culata tenía fallos fundamentales. Las juntas fallarían como un reloj entre 60,000 y 100,000 millas. Y no estamos hablando de una fuga menor aquí. Estos fracasos fueron catastróficos. Cuando las juntas de culata se rompían, el refrigerante inundaba los cilindros. El motor se sobrecalentaría violentamente. Salía humo blanco del escape como si fuera una máquina de niebla. Muchos propietarios descubrieron el problema cuando su motor se bloqueó hidráulicamente al arrancar, doblando las bielas y destruyendo la parte inferior. La reparación tampoco fue sencilla. En la mayoría de las aplicaciones, los estrechos compartimentos del motor convertían el trabajo en una pesadilla. Solo los costos de mano de obra a menudo superaban los $2,000. Ford sabía del problema desde hacía años, pero nunca emitió un retiro del mercado. En lugar de eso, actualizaron silenciosamente el diseño de la junta varias veces. Pero incluso las juntas actualizadas acabarían fallando. El problema era el diseño inherente del motor. Las presiones y temperaturas de combustión eran demasiado altas para que cualquier junta pudiera soportarlas a largo plazo. Los mecánicos desarrollaron una industria artesanal en torno a estas reparaciones. Algunos talleres no hicieron nada más que poner juntas de culata 3.8 todo el día. El problema fue especialmente grave en las minivans Ford Windstar. Estos transportadores familiares dejaban varados a mamás y papás futboleros en todo Estados Unidos cuando ocurría el inevitable fracaso. Ford finalmente extendió la garantía de algunos modelos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El daño a la reputación del motor fue permanente. Hoy en día, cualquier vehículo con el 3.8 se considera una compra arriesgada. La mayoría de los mecánicos experimentados le dirán que la cuestión no es si las juntas de culata fallarán, sino cuándo. Número 8. El EcoBoost de 2,3L. Cuando Ford presentó el EcoBoost 2.3L en 2015, parecía el motor perfecto. Potencia turboalimentada con economía de combustible de 4 cilindros. ¿Qué podría salir mal? Al parecer, bastante. Este motor que impulsa todo, desde los Rangers hasta los Mustangs, se ha ganado la reputación de sufrir fallas catastróficas que ocurren sin previo aviso. El problema más aterrador es el diseño del bloque de cubierta abierta. Bajo una presión de refuerzo elevada, las paredes del cilindro pueden agrietarse.
no hay ninguna advertencia. Un día conduces normalmente y al día siguiente tienes refrigerante en el aceite y un pisapapeles de $10,000 debajo del capó. Pero la verdadera pesadilla es la bomba de combustible de baja presión. Ford lo montó dentro del tanque de combustible donde se enfría con gasolina. Suena inteligente hasta que te das cuenta de lo que pasa cuando se agota el tanque. La bomba se sobrecalienta y falla. De repente, su motor turboalimentado comienza a funcionar con mezcla pobre cuando está sobrealimentado. El resultado fue pistones derretidos, paredes de cilindros rayadas y turbocompresores destruidos. La reparación implica quitar el tanque de combustible y reemplazar componentes que deberían durar toda la vida útil del vehículo. El problema de la acumulación de carbono es igualmente frustrante. Como muchos motores de inyección directa, el 2.3 acumula carbón en las válvulas de admisión. Pero el diseño de Ford parece especialmente propenso a este problema. A las 50.000 millas, muchos motores presentan fallas y funcionan de manera irregular. La única solución es limpiar las válvulas con chorro de arena, un servicio que cuesta $1,000 y que debe repetirse cada pocos años. Algunos propietarios han experimentado fallas completas del motor a menos de 30.000 millas. La respuesta de Ford ha sido decepcionante. Han emitido boletines de servicio técnico, pero no hay retiradas del mercado. Las garantías extendidas ayudan, pero solo si usted es el propietario original. El mercado de usados para estos vehículos es brutal. Los compradores conocen los problemas y los precios reflejan esa realidad. Es particularmente triste porque cuando el 2.3 funciona correctamente, es un motor excelente, pero eso ocurre cuando tiene que hacer mucho trabajo pesado. Número 7. El quinto 8 modular de 3 válvulas y 4,6L. La válvula de 3 vías. El quinto 8 modular de 4.6L parecía una evolución del exitoso diseño de 2 válvulas de Ford. Más potencia, mejor eficiencia, sincronización de levas variable. Tenía todas las características adecuadas. Pero los ingenieros de Ford cometieron un error crítico que condenaría a miles de estos motores. Las bujías. Ford diseñó una bujía de 2 piezas con un electrodo extendido que llegaba profundamente a la cámara de combustión. Excelente para el rendimiento, terrible para el mantenimiento. Cuando llegaba el momento de cambiar las bujías, normalmente alrededor de las 100.000 millas, los propietarios descubrían el sucio secreto de Ford. Los tapones se romperían por la mitad durante la extracción. La parte inferior quedaría atrapada en la cabeza, por lo que se necesitarían herramientas especiales y, a menudo, la intervención de un taller mecánico para extraerla. Una simple puesta a punto se convirtió en una pesadilla de $2,000. Algunos talleres se negaron siquiera a intentar realizar el trabajo, pero las bujías rotas fueron solo el comienzo. El sistema de sincronización variable del árbol de levas era una bomba de tiempo. Los sincronizadores de levas fallarían, creando un sonido de traqueteo distintivo al arrancar. Ignorarlo y la cadena de distribución saltará, convirtiendo su V8 en chatarra muy costosa. La reparación requería quitar el motor del vehículo en muchas aplicaciones, $5,000 si tenía suerte. El diseño de 3 válvulas también sufría problemas de acumulación de carbón. Las cámaras de combustión acumularían depósitos que provocan preignición y detonación. El combustible premium ayudó, pero no eliminó el problema. Muchos motores desarrollaron un sonido característico bajo carga que ningún ajuste pudo solucionar. Ford utilizó este motor en todos los modelos, desde los F-150 hasta los Expeditions y los Mustang. Millones de vehículos llevaban este problemático propulsor. Soluciones desarrolladas para el mercado de accesorios. Mejores bujías, fases mejorados, sistemas catch-can para el PCV, pero los propietarios no deberían tener que rediseñar sus motores. En 2010, Ford finalmente pasó al 5.0 Coyote FUG8. El 4.6 de 6 cilindros y 3 válvulas desapareció silenciosamente, pero su legado de costosas reparaciones continúa vivo. Número 6. El EcoBoost de 1,5L. El último desastre de pequeña cilindrada de Dragon Ford es el EcoBoost 1.5L, llamado internamente Dragon.
Este turbo de 3 cilindros impulsa el escape y el Bronco Sport, prometiendo un gran ahorro de combustible en un paquete pequeño. En cambio, está generando grandes problemas y facturas de reparación aún más elevadas. El truco del motor es la desactivación de cilindros. Puede apagar un cilindro para ahorrar combustible. Una tecnología inteligente que está provocando fallos catastróficos. El sistema se basa en unos sistemas hidráulicos y electrónicos complejos que están demostrando ser poco fiables. Cuando falla, y fallará, el motor desarrolla una sacudida violenta que parece como si estuviera a punto de desgarrarse, porque básicamente lo está haciendo. El sistema de cinturón húmedo es aún peor. Ford decidió hacer funcionar la bomba de aceite y el eje de equilibrio utilizando una correa de goma dentro del motor bañada en aceite. ¿Qué podría salir mal? Todo. Resulta que la correa se degrada y arroja partículas de goma por todo el sistema de aceite. Estas partículas obstruyen los conductos de aceite, destruyen los cojinetes y rayan las paredes de los cilindros. Cuando los propietarios detectan el problema, el motor generalmente ya no tiene solución. Ford recomienda reemplazar la correa cada 10 años o 150.000 millas, pero muchas fallan a la mitad de ese kilometraje. El reemplazo requiere un desmontaje extenso del motor, $3,000 si tiene suerte. Pero aquí está el verdadero problema, el sistema de refrigeración. Ford integró la bomba de agua al bloque del motor accionada por la misma correa húmeda. Cuando la bomba falla, y todas fallan eventualmente, el refrigerante inunda el sistema de aceite. El batido resultante destruye todo lo que toca. El reemplazo completo del motor suele ser la única solución. Tampoco se trata de fallos de alto kilometraje. Algunos motores rugen a 30.000 millas. La garantía de Ford cubre algunas reparaciones, pero buena suerte si quieres conseguir un coche de alquiler mientras tu coche permanece en el concesionario durante semanas esperando piezas. El 1.5 EcoBoost es la prueba de que más nuevo no significa mejor. A veces lo más simple es más inteligente. Número 5. El Powerstroke Diesel de 6,0L. El motor diésel Powerstroke de 6,0L ha alcanzado un estatus legendario entre los entusiastas de Ford. Desafortunadamente, es legendario por todas las razones equivocadas. Cuando International Navistar desarrolló este motor para los camiones Super Duty 2003 de Ford, crearon lo que muchos consideran el motor diésel más problemático jamás instalado en una camioneta. El problema empezó el primer día. Las juntas de culata no podían soportar las presiones de combustión. Fallarían catastróficamente, generalmente llevándose las cabezas con ellos. Pero aquí es donde se pone interesante. La FAL. No fue causada por malas juntas. Fue un fallo de diseño. Los tornillos de la cabeza simplemente no eran lo suficientemente fuertes. Se estirarían bajo carga, permitiendo que escaparan los gases de combustión. La solución requirió mecanizar las cabezas, instalar espárragos de cabeza y juntas nuevas. Mínimo $5,000. El enfriador EGR fue otro desastre. Se obstruiría con hollín, se sobrecalentaría y se agrietaría. Cuando fallaba, vertía refrigerante directamente en la admisión. El motor se bloquearía hidráulicamente, doblando las bielas y agrietando los pistones. Pero espera, esto empeora. El enfriador de aceite también fallaría, mezclando refrigerante y aceite en un batido de chocolate que destruyó los cojinetes y rayaba las paredes de los cilindros. La bomba de aceite de alta presión, crucial para el funcionamiento del inyector, fallaría sin previo aviso. El turbocompresor de geometría variable se atascaría, ya sea porque no proporcionaría ningún impulso o porque proporcionaría demasiado. El módulo de control de inyección de combustible se sobrecalentaría y dejaría de funcionar. Cada fallo desencadenó una cascada de otros problemas. Los concesionarios Ford estaban abrumados. Algunos camiones necesitaron múltiples reemplazos de motor bajo garantía. Las demandas se acumularon. Finalmente, Ford extendió las garantías y resolvió las demandas colectivas, pero el daño ya estaba hecho. Hoy en día, blindar un 6.0 cuesta $10,000 o más.
Implica reemplazar casi todos los componentes principales con actualizaciones de postventa. El hecho de que exista una industria entera dedicada a arreglar estos motores lo dice todo. El 6.0 Powerstroke sigue siendo una advertencia sobre la necesidad de apresurar la comercialización de nuevas tecnologías. Número 4. El 1.0L EcoBoost Fox. Se suponía que el motor EcoBoost de 3 cilindros y 1.0L de Ford revolucionaría los coches pequeños. Este diminuto motor turboalimentado prometía potencia V6 con economía de combustible híbrida. En cambio, se convirtió en uno de los motores más retirados del mercado en la historia de Ford. El problema se centró en un fallo de diseño catastrófico. El sistema de refrigeración no estaba adaptado al calor generado por el turbocompresor. En condiciones normales de conducción, el motor se sobrecalentaría sin previo aviso. Pero los ingenieros de Ford lo empeoraron. Diseñaron el sistema de enfriamiento con una botella de desodorante que se agrietaría con los ciclos de calor. Cuando fallaba, el refrigerante se salpicaba por todas partes y el motor se sobrecalentaba violentamente. Muchos motores se detuvieron por completo antes de que los conductores pudieran detenerse. El riesgo de incendio era tan grave que Ford emitió múltiples retiros del mercado. Pero los retiros no solucionaron el problema subyacente. Las piezas de repuesto también fallarían. Algunos propietarios de Focus y Fiesta gastaron 3 o 4 botellas de gas. Cada fallo supone el riesgo de provocar daños catastróficos en el motor. El sistema de cinturón húmedo añadió otra capa de desastre. Al igual que su hermano mayor, el Dragon, el 1.0 utilizó una correa de baño de aceite para componentes críticos. La correa se degradaría, obstruyendo los conductos de aceite y destruyendo el motor desde dentro. Pero la verdadera tragedia fue la culata. El colector de escape integrado implicaba ciclos de calor extremos. Las cabezas se romperían, generalmente entre 50.000 y 70.000 millas. La reparación costó más de lo que valían la mayoría de los coches. La solución de Ford fue descontinuar el motor por completo. Hoy en día, encontrar piezas se está volviendo difícil. Muchos automóviles 1.0 EcoBoost se están desguazando con un kilometraje relativamente bajo simplemente porque los costos de reparación exceden el valor del vehículo. Es un triste final para lo que debería haber sido la solución de automóvil económico y de alta tecnología de Ford. El 1.0 demostró que la reducción de tamaño y la turboalimentación tienen límites. Número 3. El modular Fabir 8 de 3 válvulas de 5,4L. Si pensabas que el motor de 3 válvulas y 4,6L era malo, conoce a su hermano mayor, más enojado. El quinto 8 modular de 3 válvulas y 5,4L tomó todos los problemas del motor más pequeño y los empeoró. Este motor propulsó los vehículos más importantes de Ford, F-150, Expeditions y Navigators. Sus fracasos dejaron a familias abandonadas y a empresas paralizadas. El problema de las bujías fue aún más grave en el 5.4. La carrera más larga implicaba presiones de combustión más altas, lo que hacía que las bujías se soldaran con carbono en las culatas. Los concesionarios Ford cotizaban $2,000 solo por cambiar las bujías. Y eso si ninguno de ellos se rompiera. Cuando se rompían, y siempre se rompían, la factura podía llegar a $4,000. Algunos talleres desarrollaron técnicas especializadas, calentando el motor a temperaturas exactas y utilizando aceite penetrante durante días antes de intentar retirarlo. Rara vez funcionó. El problema del sincronizador de levas fue catastrófico en estos motores. Las cadenas de distribución más largas del 5.4 significaban más holgura, más desgaste y más posibilidades de desastre. Cuando los fases fallaron, el ruido sonó como canicas en una licuadora. Ignorarlo incluso durante unos pocos cientos de millas y la cadena saltaría. El diseño de interferencia significaba que los pistones golpeaban las válvulas, destruyendo todo. Las reparaciones de $10,000 eran habituales. Pero el 5.4 tenía un problema único que su hermano menor no tenía. Las culatas se agrietarían entre los asientos de las válvulas. No hubo ninguna advertencia ni síntomas hasta que el refrigerante comenzó a desaparecer.
Cuando apareció humo blanco en el escape, el daño ya estaba hecho. Generalmente era necesario reemplazar ambas cabezas. El trabajo requería extraer el motor en muchas aplicaciones. $12,000 si encuentras una tienda honesta. Ford sabía de estos problemas, pero nunca emitió retiradas exhaustivas de productos. Actualizaron las piezas de forma incremental, dejando millones de motores defectuosos en la carretera. Hoy en día, los camiones 4 de 4 cilindros y alto kilometraje son prácticamente inútiles. Todo el mundo conoce los problemas. El motor que debería haber impulsado el dominio de los camiones de Ford se convirtió en realidad en su mayor responsabilidad. Número 2. El EcoBoost de 2,7L. El quinto 6 EcoBoost de 2,7L de Nano Ford representa todo lo que está mal en el diseño de motores modernos. Repleto de tecnología avanzada y la prometedora potencia de un V8 con un consumo de combustible de 4 cilindros, se ha convertido en una pesadilla para los propietarios del F-150 que confiaron en el marketing de Ford. El talón de Aquiles del motor es su bomba de agua interna. Ford lo integró profundamente dentro del motor impulsado por la cadena de distribución. Cuando falla, y la falla es inevitable, vierte refrigerante directamente en el cárter de aceite. El aceite contaminado circula por el motor, destruyendo cojinetes, rayando cilindros y estropeando los turbocompresores. Cuando se enciende la luz de presión de aceite, el motor está inservible. La reparación, si se detecta de inmediato, cuesta $8,000 para reconstruirlo. La mayoría no tiene tanta suerte. El reemplazo completo del motor cuesta $15,000 o más, pero el problema de acumulación de carbón podría ser aún peor. El sistema de inyección directa combinado con el calor del turbocompresor crea las condiciones perfectas para los depósitos en las válvulas de admisión. A las 40,000 millas, muchos motores presentan fallas y funcionan de manera irregular. El servicio de limpieza de nueces cuesta $1,200 y debe repetirse cada 30,000 millas. Es una pesadilla de mantenimiento que Ford nunca menciona en su publicidad. El cárter de aceite es otro desastre de ingeniería. Fabricado en plástico compuesto para ahorrar peso. Se agrieta por el uso normal, los residuos de la carretera, los ciclos de temperatura e incluso los tapones de drenaje demasiado apretados provocan fallas. Cuando se agrieta, se pierde toda la presión de aceite instantáneamente. Si tienes suerte, notarás el charco en tu entrada. Si no, lo descubrirás cuando el motor se trabe en la carretera. La respuesta de Ford ha sido patética. Han emitido boletines de servicio, pero no hay retiradas del mercado. Han ampliado silenciosamente las garantías para algunos problemas, pero solo si te quejas lo suficientemente fuerte. Mientras tanto, miles de propietarios de camiones están descubriendo que sus vehículos de $50,000 necesitan reparaciones de $15,000. El 2.7 EcoBoost demuestra que la complejidad no siempre es progreso. A veces, un simple V8 es la mejor opción. Número 1. El EcoBoost Sigma de 1,6L. El motor Ford más letal jamás fabricado no está en un camión ni en un muscle car. Es el EcoBoost de 1.6L el que impulsa al Fiesta ST en Focus. Este motor no solo falló, sino que literalmente se incendió. El problema fue tan grave que Ford enfrentó investigaciones criminales en varios países. El sistema de refrigeración del motor presentaba fallas fundamentales. Bajo una aceleración fuerte, las temperaturas del refrigerante podrían dispararse más allá de los límites de diseño. Los accesorios de refrigerante de plástico se derretirían y rociarían refrigerante caliente sobre el colector de escape. Los incendios resultantes destruyeron cientos de vehículos y pusieron en peligro innumerables vidas. Pero la respuesta de Ford empeoró todo. Documentos internos revelaron que sabían del problema desde hacía años antes de tomar medidas. Calcularon que era más barato pagar las reclamaciones por daños causados por el incendio que arreglar el diseño. Cuando nos vimos obligados a retirar productos del mercado, las piezas de repuesto también solían fallar. Algunos propietarios sufrieron múltiples retiradas del mercado por el mismo problema. El motor tenía otros problemas graves además de incendiarse.
El sistema de correa húmeda fallaría catastróficamente, al igual que en otros motores EcoBoost. La bomba de combustible de alta presión se destruiría a sí misma, enviando virutas de metal a través del sistema de combustible. La válvula de descarga del turbocompresor se agrietaría, lo que causaría condiciones de sobreimpulso que destruirían los pistones. Pero los propietarios ni siquiera podían disfrutar de sus coches el tiempo suficiente como para experimentar estos fallos porque estaban demasiado ocupados viéndolos arder. Los mercados europeos se vieron especialmente afectados. El 1.6 fue popular en los Fiesta y Focus orientados al rendimiento. Los jóvenes entusiastas que ahorraron durante años para comprar el Hotach de sus sueños lo ven arder en la carretera. Los procesos judiciales continúan hasta el día de hoy. Ford finalmente descontinuó el motor, pero no antes de que miles de vehículos se vieran afectados. El 1.6 EcoBoost Sigma se gana su lugar como número 1, no solo por sus fallas mecánicas, sino por el peligro real que representaba para conductores y pasajeros. Un motor que se incendia no solo es poco fiable, sino que es mortal. La gestión de la crisis por parte de Ford, priorizando las ganancias sobre la seguridad, convierte este en el capítulo más vergonzoso de la historia de sus motores. Y aquí lo tienen, los 10 motores Ford más letales jamás fabricados. Desde motores diésel que dejan un gran vacío en tu bolsillo hasta motores de gasolina que literalmente se incendian, estas plantas de energía demuestran que incluso los gigantes automotrices pueden equivocarse catastróficamente. ¿Tuviste alguna de estas pesadillas mecánicas? Comparte tus historias de terror en los comentarios a continuación. Después de todo, la miseria ama la compañía. Si sobrevives a esta cuenta regresiva sin recuerdos de TEP que te hagan pagar facturas de reparación, presiona el botón me gusta y suscríbete para recibir más verdades sobre automóviles. Echa un vistazo a nuestro video sobre los motores más fiables jamás fabricados, pero ya sabes, para mantener el equilibrio. Gracias por mirar y que la luz de verificación del motor permanezca apagada.